Es y fue y será un sueño. Esa batiseñal que no importa dónde vos estés y que aparece y todos nos encontramos y todos nos volvemos a conectar. Nimú para mí es ayo. Amistad, compañerismo, profesionalismo. Ellas producen, pintan, te hacen comida, te aman. Autodescubrimiento. Es volar. Nimú es cultura. El lugar donde se hacen realidad los sueños. Son mujeres fuertes. Nimú es equivalente a la resistencia. Es un símbolo ya y... Un lugar donde venís a ser libre, a volar. También para mí es familia, es mi casa. Y Nimú es mágico. Gracias a Nimú yo siento que tengo una comunidad de compañeras con las que podemos crear de manera colectiva, de manera libre. Nimú es así como un barco que da gusto empujar. Nimú es arte, es cultura, es alucinante. Me llamo Selva Ñasaindú Fox Cantero. ¿Qué hago acá? Dicen que soy la cabeza de este barco. Yo soy Pato Macera, una de las fundadoras de Nimú desde 1997. Ya no vivo en Paraguay, vivo en Nueva York, pero a través del tiempo creo que modificamos los roles y crecimos en otras cosas dentro de Nimú, entonces todavía yo me siento muy parte de Nimú, en cualquiera de sus formas. Yo soy Fátima Fernández Centurión. De roles pasé de ser actriz a hacer producción, a hacer montaje. La gestión es parte de mi proceso de vida, básicamente. Nimú es un sueño feroz de un grupo de teatro, ¿verdad? Que comenzamos en la época finales de los 90 y hasta hoy estamos con una técnica de teatro que es el teatro aéreo, técnica no fácil. El teatro copa siempre las tablas, ¿verdad? Y de repente un poco nivel medio, pero nosotros copamos el aire, entonces es como que... Había gente que nos miraba como si estuviésemos locas y hubo gente que dijo sí. Así, porque confío en vos, porque cree en el producto, porque cree en lo que estás haciendo, pero que nos dijo sí. Y fue un viaje increíble, ¿verdad? Porque fue desde aprender algo completamente nuevo, desde confiar en nosotros, no solo como amigos, sino es confiar en el cuerpo del otro, en la seguridad del otro, en pensar en cómo transportar algo que es sumamente técnico en algo que sea teatral. Empezamos a hacer una cuestión mucho más visceral porque teníamos esa necesidad de empujar esos límites. Un feroz sueño que se hizo realidad y que se sigue haciendo realidad. Nosotras decidimos que sea Nimú Teatro Aéreo, pero cuando yo pienso en Nimú, nosotras hacemos lo que se nos da la gana, básicamente. Y eso que se nos da la gana, que suena tan desfachatado y tan irresponsable, es al contrario para nosotros. Para nosotras es una responsabilidad, porque tomamos lo que queremos hacer con un compromiso y una responsabilidad muy grande de hacerlo de la mejor forma que sea posible hacer. Es muy increíble ver la cantidad de gente de todas edades, de todos géneros y de todo pasado que pueda venir y quiere y apuesta y que busque la expresión a través del teatro aéreo como expresión, ¿verdad? Si nosotros seguimos con esto y seguimos avanzando con los talleres y seguimos metiendo en los talleres cada vez a los chiquitos, eso es un golazo para la sociedad. Porque el nenito viste, nosotros antes veíamos Superman, la Mujer Maravilla, gente que volaba. Y si vos volás desde chiquitita, si vos te despegas del suelo, tu cabeza ya es otra. Creo que lo más hermoso que uno puede dejar es que
que algo así como lo que generamos nos sobrepase, ¿verdad? Que alguien sienta la misma, que podamos engendrar esa misma pasión en otras personas, que vean que todos los roles son importantes, ¿verdad? Que el teatro no se hace solo. Me pongo aquí, me siento a veces así acá y sí, y mira así, esta soga acá, por ejemplo. Pucha caramba, ¿de dónde es lo que aparecieron tantas sogas? ¿De dónde es lo que aparecen tantas, no sé, de dónde apareció esa estructura que está atrás? Digo, pucha, y cada historia de esa cuerda, de la estructura, no sé, digo, qué mucho que ya trabajamos. Y de la gente, yo creo que de la gente, ¿no? Todo lo que tenemos acá, alguien nos dio, alguien nos regaló, alguien nos ayudó, todo esto se levantó así y el capital simbólico que tiene Nimú es... Si agarras todo lo que está acá, bueno, no sé cuánto es lo que se puede sumar de dinero, nada. Pero es... Nosotras tenemos un batallón de gente que gestiona con nosotras. Digamos que hay una parte que piensa, hay otra parte que aplica, y hay otra parte que sostiene, que son Clarita, Gaby, Angie, la gente que batalla acá día a día, ¿verdad? La autogestión es el segundo nombre de Nimú. Pero también hay un montón de apoyo cultural por parte de la gente. Las contribuciones hacen un montón. Y Nimú tiene muchísimo de eso, porque Nimú no estaría donde está sin la contribución de toda una comunidad, no solo artística, sino local y de amigos y de gente y del papá, de la amiga, del no sé quién, porque todos más o en menor grado han escuchado de nosotros. Y si eso se fuese cuantificando a un nivel donde el Estado pudiese ver, o sea, yo no sé cómo no ven. Pero hay un lugar en donde yo creo que el Estado no puede comprender, no comprende. Hoy si hablamos de gestión cultural en el mundo, ¿verdad? Hacer gestión cultural es hacer comunidad. ¿Y qué va a entender este Estado acerca de la comunidad si lo que hace todo el tiempo es cercenar la comunidad? Exacto, nosotros hace mucho estamos haciendo el trabajo de ellos. Ellos saben. Nosotros lo hacemos recordar. El estar acá 25 años es un recordatorio. Sí, saben. Nimú tuvo etapas, ¿verdad? Nimú tuvo como toda esa etapa de jolgorio del inicio, todos esos años de trabajo, de esto, de lo otro. Silencios también, por cuestiones más personales, por choque entre las chicas, por momentos en que hubieron como rupturas del grupo, de decir ya no más, y que los equipos se guardaron en valijas y se fueron a parar a la piecita al fondo de la casa de la mamá de Selva. O de Pato y Selva discutiéndose o peleándose. Yo también viví un poco más de lejos eso, pero era como... Y Selva reteniendo eso, diciendo no vamos a separar los equipos, no nos vamos a separar. O sea, ahora si querés vamos a separarnos como personas, pero nos vamos a separar nuestras cosas, porque vamos a volver. Y eso es un poco Selva, ¿verdad? Es un caballo. Para mí el Nimú es así. Es como un triangulito. Está Nimú, teatro, ¿verdad? Teatro aéreo, que son todos los sueños, todas nuestras obras, todo lo que son nuestros tallercitos, todo lo que es así de la casa. Y después está Nimú, no sé cómo lo puedo llamar, SRL, ¿verdad? Que es lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Que es así la empresa, no sé, acá el BM necesita el lanzamiento de una camioneta. Nimú hay. De ahí sacamos la plata, que siempre va subiendo hacia arriba, para Nimú de los sueños, ¿verdad? Y esta puntita de acá sería como la ASO de Nimú, la asociación, ¿verdad? Con los pies en el aire, Nimú con los pies en el aire.
¿verdad? Que está toda esa cuestión de la cochina de Nimú, ¿verdad? Un plato con cola. Todo lo que tenemos, esa cuestión, siempre tuvimos una cuestión muy así social, ¿verdad? Pero ella siempre tuvo la idea fija de Nimú, o sea, de decir, no, se va a morir, esto no va a morir, esto no va a morir. Y es como que en eso que ella cree tan fuertemente también uno va construyendo, y creo que eso es también lo que va golpeando al resto de la gente que ve o que vive. Te voy a contar. Una amiga me pregunta, me dice, Selva, yo estoy poniendo acá una cuestión cultural acá, me dice, yo lo que quiero saber es cómo vos hiciste esto que dura 25 años y cuánta plata se necesita, me dice. Me invita al café, me siento y me dice, y saca todos sus cuadernos y todas sus cuadernos, las cosas y su maquinita para comenzar la reunión. Y me dice, dale, Selva, contame ya, ¿cómo es lo que hacen ustedes? Y le digo, es así, ¿verdad? Es de esta forma, así y acá. Y toda la gente hermosa de Nimú, que se pone la remera y hace los sueños y persiguen nuestros sueños y los sueños de ellos también. Nosotros perseguimos y nos perseguimos todos en Nimú. Ella se fue para hacer números. ¿Qué número me hablas? ¿De qué número me vas a hablar? Yo deseo que siga creciendo. Deseo poder encontrar la manera de poder hacer más cosas yo con Nimú, estando acá o en algún otro lugar del mundo juntas. No sé, yo nunca voy a dejar de... No concibo el no estar, aunque sea la tía que viene de cada año, ¿verdad? Que tengamos como una estabilidad económica un poquitito para no estar más y vivir en la zozobra. Quiero un lugar para Nimú. Me encanta este lugar, pero este no es el Nimú de nuestros sueños, de mis sueños. Yo me veo ahí cerca del río con un galponazo. Estar con mis compañeras, con toda la gente. No sé, seguir con este barco gigante hasta que me den la fuerza. Tengo unas compañeras impresionantes. ¿Por qué lloro, verdad? Yo me voy a cortar los dos brazos por ellas dos y por cualquier persona que esté trabajando en este lugar. Y ellos saben. Y eso no tiene monto, porque las personas movemos el mundo finalmente, más allá de todo este puto capitalismo que nos come. Pero finalmente es eso, es saber que vos tenés personas que van a hacer lo que sea para que ese problema que vos tenés o esa cosa que no podés solucionar se solucione de alguna forma. Con más comunidad, con más gente, golpeando más puertas, gritando más fuerte.